Hola gente, hoy les traigo un nuevo video de YouTube de 3 historias de terror. Cadenas. Hace muchos años en una comunidad rural cerca de Pueblo Nuevo existió una pareja de esposos, Manuel y Laura, que vivían a orillas de un río, cuyo estilo de vida era muy pobre, pero siempre solían apoyarse el uno al otro tras casi 10 años de matrimonio que cumplirían el mes entrante, aunque nunca tuvieron hijos. Laura, mujer de carácter fuerte, era bien conocida en aquella comunidad, pues mucha gente le temía y siempre evitaban mejor no meterse en problemas con ella, porque tenía la característica muy peculiar de el que me la hace, me la paga. Por esa misma razón la mujer siempre recorría sola los caminos de aquel lugar o junto con su esposo. Manuel en cambio era de un carácter más noble y por consecuente era sometido a los caprichos de Laura, ya que sentía un gran miedo cuando hacía algo que la pudiera molestar. Así que para evitarse problemas con ella mejor le daba la razón, aunque a veces no la tuviera. Así pasó el tiempo con aquella pareja. Laura con el paso del tiempo era cada vez más y más exigente a un punto en el que vivir con ella era insoportable. Pero a veces la vida tiene un nuevo plan para nosotros. Una tarde Manuel se desvió por un camino distinto hacia su casa, pues quería buscar algo para regalarle a su esposa con el propósito de contentarla tras una gran discusión que tuvieron al mediodía, pero al parecer no se le ocurría nada pues a ella nadie le daba gusto. Manuel, preocupado y caminando por aquel lugar lleno de árboles y arbustos, apareció una hermosa mujer con un vestido negro. La mujer no parecía ser de esa comunidad, pues su forma de vestir era demasiado fina y elegante como para ser de algún lugar cerca. Manuel, asombrado por su belleza, se dirigió hacia ella preguntándole cuál era la razón por la que caminaba sola por ese lugar solitario y sin ninguna señal de gente cerca por ahí. La mujer le dijo que su auto dejó de funcionar y que se había quedado parado a orillas de la carretera. Manuel, con actitud servicial, decidió ayudar a aquella mujer y se dirigió con ella hacia el lugar donde se encontraba el auto. Una vez terminada su labor en aquel lugar, aquella mujer, mirando fijamente a Manuel, le sonreía de una manera muy seductora. Aparentemente quería llamar la atención de Manuel, y al parecer no le costó mucho trabajo, ya que él la observaba perdidamente como si se tratase de un ángel delante de él. Entonces ocurrió lo que se estaba esperando. Manuel comenzó a besar a aquella mujer mientras ella acariciaba su espalda. Al no encontrarse nadie cerca por ese camino, Manuel subió al auto de la mujer y se fue con ella. Al principio Manuel se sentía un poco mal, ya que él era casado y temía porque Laura no se diera cuenta, pero a la vez su fastidio y su horrorosa convivencia con Laura lo convencieron de marcharse y hacer una vida lejos de ella. Tiempo después, Laura empezaba a preguntarse por qué su esposo no regresaba aún de su trabajo, y ya molesta porque no llegaba a la casa decidió ir a buscarlo, pero al parecer Manuel no aparecía por ningún lado. Laura quiso preguntarles a las personas vecinas si no lo habían visto, pero recordó que le tenían miedo por su forma de ser, así que prefirió seguir buscando por sí sola. Pasado ya un rato, Laura empezó a sentirse un poco mal por lo que había sucedido, ya que supuso que todo eso sucedió por la horrible discusión que tuvo con Manuel al mediodía, y frustrada corrió a la casa de su madre, que al parecer se encontraba a solo 2 calles de su casa. Al llegar a la casa de doña Imelda, madre de Laura, le preguntó cuál era la razón por la que respiraba agitadamente, a lo que Laura le respondió que se debía a su molestia porque Manuel no llegaba a la casa y ya era muy tarde. Doña Imelda trató de calmarla, pero Laura estaba muy alterada y al parecer se estaba volviendo muy violenta, y comenzaba a levantar la voz. Doña Imelda corrió a la calle y le preguntó a los vecinos si no habían visto a Manuel por algún lugar cerca, a lo que una señora le respondió que al parecer lo había visto platicando con una mujer de un vestido negro y que se había ido con ella.
Laura sin pensarlo más se tiró al piso y comenzó a llorar desesperadamente. No había ni una duda más, Manuel la había abandonado. Así pasaron 5 años desde que Manuel se fue con aquella mujer del vestido negro y Laura, amargada y resentida, vivía sola en su casa. Las intrigas la gobernaban de vez en cuando y se preguntaba dónde estaría Manuel después de varios años de haberla dejado, pero pronto, su pregunta sería respondida. Una mañana, la madre de Laura platicó con ella y le habló acerca de una mujer que vivía en un rancho a solo 20 minutos de distancia de su comunidad y que ella era bruja, y que tal vez ella podía ayudarla. Laura, no muy creyente de esas cosas, dudó un poco y se preguntaba si en verdad aquella mujer podría saber dónde se encontraba Manuel después de tantos años. Laura, sin pensarlo más, tomó a su madre del brazo y caminaron hacia la carretera donde pasaba el autobús que se dirigía al lugar donde vivía la mujer que supuestamente era bruja. Al llegar al lugar, Laura y su madre fueron testigos de los vientos fríos y los árboles tenebrosos que se encontraban a la entrada de la casa de aquella mujer. Al platicar un rato con Eva, la supuesta bruja, ella le dijo que hablaría con Astaroth, el gran duque del infierno, para preguntarle dónde se encontraba su esposo. Al contactar a tan tremenda presencia oscura mediante un pequeño péndulo, Eva le preguntó en dónde se encontraba el esposo de Laura, y de inmediato los ojos de Eva cambiaron a un color completamente blanco y con una voz ronca respondió que Manuel vivía en Salamanca con la mujer que conoció ese día y que había tenido 2 hijos con ella. Laura, furiosa y con tremenda desesperación, preguntó si había alguna manera de recuperarlo, a lo que Eva le respondió que tenía que elaborar un amarre. Este lo haría volver con ella y que jamás se separaría de Laura hasta que ella muriera. Laura, sin pensarlo, aceptó tal cosa y se dispusieron a elaborar el dichoso amarre. Eva le dijo que en 3 días Manuel regresaría a su casa y le pediría perdón de rodillas y que sería sometido a la voluntad de Laura. Ella, un poco insegura de aquella mujer, regresó a su casa y después de 3 días alguien tocó a la puerta. Al abrir no podía creer lo que estaba viendo. Manuel había vuelto y de inmediato suplicó el perdón de Laura por haberla dejado y le prometió que jamás la dejaría de nuevo. Laura lo perdonó y comenzaron una nueva vida. Al principio todo fue felicidad para ella, pero la vida volvió a cambiar sus planes. Un día cerca de las 11 de la mañana Manuel se encontraba tomando agua del río, cuando 2 ladrones intentaron robar sus pertenencias y su herramienta que tenía colocada sobre una gran piedra, pero Manuel se resistió al asalto. Fue en ese momento donde uno de los delincuentes sacó una pistola y lo mató a sangre fría disparándole directamente a la cabeza. La muchedumbre no se hizo esperar y los rumores llegaron rápidamente a Laura, a lo que ella desesperadamente corrió sin cesar hasta llegar al lugar de la terrible tragedia. Una imagen realmente desgarradora se quedaría con Laura desde ese momento, al ver a su esposo muerto con un gran agujero en su cabeza y pedazos de cerebro en el suelo, a lo que ella lo tomó en brazos y lloraba horriblemente y decía: "Se suponía que estarías conmigo por siempre". La madre de Laura la apartó del lugar y varios hombres levantaron el cuerpo de Manuel. Después de su sepulcro, la gente que vivía cerca de la casa de Laura fue testigo de la gran depresión que sufrió aquella pobre mujer sola. Pasó solo un mes después y Laura tenía que aceptar su muerte, pues ya era tiempo de continuar con su vida, a lo que ella lentamente fue superando la pérdida de su esposo. Fue desde ese momento donde la historia tendría nuevamente un giro inesperado. Laura empezó a ser testigo de presencias extrañas en su casa, murmullos, llantos y de grandes fenómenos paranormales. A veces se cambiaban solas las cosas,
Podía ver siluetas en la noche, incluso todas las noches era testigo de que algo o alguien la visitaba por las noches y se acostaba junto a ella, abrazándola o acariciando incluso a veces su cara, a lo que Laura en muchas ocasiones sentía un fuerte escalofrío cuando eso sucedía, y cuando despertaba la mañana siguiente su cama se encontraba de lado. Laura se sentía completamente aterrada, pero aún así procuraba guardar la compostura. Una madrugada cerca de las 3:45 am ella se levantó de golpe, pues sintió que alguien la vigilaba. Al no encontrar a nadie volvió a acostarse y ya estaba a solo un momento de quedarse profundamente dormida cuando sintió que alguien recargó un codo en su hombro y cuando giró la cabeza se llevó un susto de muerte. Lo que vio la hizo saltar de la cama, era un rostro de un cadáver en estado avanzado de descomposición que la miraba fijamente, los orificios en donde alguna vez se encontraban los ojos ahora era una madriguera de gusanos, larvas y arañas, al igual que la nariz y de su boca se asomaban moscas y volaban en todas direcciones como si toda esa putrefacción fuera un festín para ellas. Laura corrió a la casa de su madre y tocó la puerta desesperadamente hasta que su madre se levantó. Su madre le preguntó qué sucedía y Laura le comentó que había espíritus en su casa. Imelda quedó completamente sorprendida, sin saber qué hacer en ese momento. Esperaron a que amaneciera para ir a la iglesia de su comunidad y hablar con el sacerdote. Más tarde, una vez en el templo, Laura le comentó al sacerdote todo lo que sucedía en su casa, a lo que el sacerdote le preguntó que desde aproximadamente cuánto tiempo sucedía eso, y ella respondió que desde hace un mes, después de la muerte de su esposo, a lo que el sacerdote respondió que probablemente era Manuel el que se aparecía en su casa, pues algo provocaba que fuera a ese lugar y no pudiera descansar en paz. Fue en ese momento cuando Laura recordó lo que había hecho y pidió perdón al padre por semejante acción, a lo que el padre se molestó y le señaló que lo que había hecho no tenía nombre. Ella, desesperada por ayuda, suplicó al padre para que la ayudara. El sacerdote, después de haberla confesado, se dirigió a la casa de Laura para bendecirla, pero al momento de que el padre comenzó a rezar, algo muy fuerte tomó la pierna de Laura y cayó al suelo y la arrastró por toda la calle. La gente que se encontraba cerca no podía creer lo que estaba sucediendo. Era espantoso, pues los gritos de Laura provocaban aún más horror hacia todo aquel que veía esa tremenda escena. Tras un gran esfuerzo por calmar aquella presencia, logró que el espíritu de Manuel soltara la pierna de Laura, pero se dio cuenta de algo terrible. La acción que había cometido Laura, tras mantener a su esposo cerca como diera lugar, provocó que el alma de su esposo estuviera penando en este mundo y no descansaría en paz hasta que Laura muriera, pues esa era la petición del amarre que había hecho. Laura suplicaba al padre que hiciera hasta lo imposible por ayudarla, pero él le dijo que no podía hacer nada más. Él le dijo a Laura que le pidiera perdón a Manuel por lo que había hecho, así que ella desde entonces todos los días al mediodía, lloraba en la tumba de Manuel y le pedía perdón y que se fuera, pero él no podía irse. La gente cercana que era vecina de Laura se convirtieron en testigos de los horrores que vivía. A veces ella corría por las calles pidiendo ayuda, pero la gente corría despavorida al ver cómo el espíritu de Manuel arrastraba a Laura por toda la calle hasta la puerta de su casa. Dichos acontecimientos duraron año y medio hasta que un día todo volvió a la normalidad. Pero cuando entraron a la casa de Laura para saber cómo estaba, la encontraron colgada de un árbol que se encontraba en el patio de su casa.
Esta historia se cuenta a todas las parejas de esa comunidad cuando sus problemas se vuelven muy fuertes, para mostrarles a todos aquellos que aferrarse a alguien que no los ama y querer obligar a la pareja a permanecer a su lado contra su voluntad, puede convertirse en cadenas dañinas que lastiman, destruyen y hieren a un grado en el que tú, o tu ser amado puede convertirse en un monstruo. Frío. Era una fría noche de invierno, el agua se congelaba, el aire estaba tan frío que podías sentir al respirar como en tu interior tu cuerpo se helaba cada vez más hasta pedir a gritos el calor. Si bien la casa no estaba tan apartada y la luz inundaba casi cada habitación con las velas y chimenea, fue inevitable sentir para el que si se acababa la leña era quien tenía que salir a buscar más, puesto que sus padres estaban de viaje y se encontraba solo. Al tener esta sensación pensó, aún queda leña para el resto de días, mis padres se encargaron de todo, saben sobre mis problemas con el frío y dejaron lo suficiente para esta semana, por lo que pudo permanecer tranquilo el resto del día y dormir en paz durante la noche. En la mañana del día siguiente, en la que tenía que asistir a la universidad, el joven verificó con inseguridad si la leña aún seguía ahí, si era suficiente y lo fue. Viendo esto, él tomó sus cosas y se fue. Pasada las 5 de la tarde, él llega a casa y de inmediato enciende la chimenea. Tenía frío, sus manos estaban rojizas y entumecidas, ya que había olvidado sus guantes en la universidad y para él eso era un problema porque su cuerpo era sensible al frío a niveles extremos. Estuvo ahí un buen rato para calentar su cuerpo y luego, se fue a su cama. Eran ya las 10 de la noche cuando él se despierta con el cuerpo congelado, se da cuenta que no prendió las velas, por tanto su habitación estaba oscura y al haber dormido sobre frazadas y demás sufrió las consecuencias. Como pudo fue a la sala principal, y para su sorpresa, todo estaba abierto, puertas, ventanas, nevera vaciada, sillones destrozados, sillas esparcidas y de alguna forma la chimenea estaba destruida. Con rabia y preocupación dijo: ¿Qué mierda pasó aquí? Tengo que arreglar esto. Corrió lo más rápido que pudo hacia donde la leña se encontraba y al llegar su temor fue aún más grande, no había nada. Gritando y corriendo por toda la casa le exclamaba: ¿Dónde está? ¿Dónde mierda está? Luego de revisar cada rincón de la casa 3 o más veces se paró en el sitio menos congelado que encontró y dijo: no hay nada, no hay nada. En ese momento él sentía como su cuerpo y mente empezaban a explotar, ya no tenía control sobre las cosas, sabía claramente que sus padres no llegaban hasta dentro de 3 días, y si bien como se mencionó anteriormente su casa no estaba tan apartada, la próxima estaba a 15 minutos a pie y considerando que durmió sin abrigo pasando frío toda la tarde, más la desesperación, el miedo y la inseguridad, él supo muy bien que no podría sobrevivir aquella noche. Habían pasado 2 horas desde el momento en que perdió la compostura y él se encontraba aún en aquel rincón en donde se detuvo de buscar. La desesperación se había apoderado de él, ya no podía hablar porque el terror le había impedido cobijarse y su lengua estaba congelada, es más, no podía siquiera abrir la boca. En el único momento de lucidez que tuvo durante esa fatídica noche, sintió como lenta y dolorosamente sus dedos se desprendían de sus manos. Él había decidido luchar, sin embargo, ya era muy tarde. Sus manos ya sin la mayoría de sus dedos, no responden, no podía moverse, sus piernas estaban entumecidas, parecía un cuerpo inerte. Había pasado 1 hora más y aún vivo, en sus últimos minutos y con los ojos abiertos sin posibilidad de poderlos cerrar debido al congelamiento de sus párpados. Se fija que en la casa habían movimientos extraños, no era realmente importante para el puesto que ya sabía su destino, le quedaban minutos y lo había aceptado. De un instante a otro una extraña figura en 4 patas se abalanzó sobre él, y detrás de esta le seguían un par más. Era una manada de lobos, hambrientos, sedientos.
Pasado un par de minutos él ya no podía más, los lobos lo estaban comiendo y al estar congelado y sin poder desangrarse, vio como parte por parte era devorado. Al final había aceptado su destino, el de morir congelado, pero no pensó que la vida podía aún ser más cruel y darle semejante muerte. Sin poder cerrar los ojos, sin poder llorar o reaccionar, intentó enfocar su mente en lo único que lo tranquilizaba cada tarde, sentarse junto a la chimenea y dibujar sus dibujos favoritos. Irónicamente, lobos. No te salvas de un muerto. Anochecía, eran las 6:30 de la tarde mientras manejaba solo sobre una de las carreteras más desoladas de un lugar que no quiero especificar. Escuchaba música a todo volumen mientras disfrutaba del camino rodeado de un hermoso y poco denso bosque, el cual me provocaba una sensación de bienestar y paz que no puedo describir, ya que estaba alejado de la civilización y por ende, en armonía con los paisajes de otoño en completa y tranquila soledad. Lo importante no es a dónde ni por qué viajaba, lo importante es lo que pasó durante el viaje, cosa que me marcó profundamente y que me perseguirá por el resto de mi vida. Todo marchaba bien, pasaban las horas y el sol se ocultaba cada vez más en las montañas a lo lejos, trayendo consigo una oscuridad que me relajaba conforme se intensificaba. Hay que aclarar que el pueblo más cercano estaba a casi 4 horas del punto donde me encontraba, por lo que la única cosa en la que debía preocuparme era de no quedarme sin gasolina, asunto que afortunadamente tenía cubierto. En eso de las 8 de la noche me percaté de que pasaba por un lugar con mucha neblina, así que disminuí la velocidad y centré toda mi atención en el volante, ya que odio conducir de noche y con neblina, pues no tengo muy buena vista que digamos. Por razones que consideré normales, comencé a tener una sensación de intranquilidad que poco a poco iba aumentando, no me sentía seguro y eso me causaba una preocupación que me hizo parar el carro en la orilla de la carretera y revisar Google Maps para ver cuánto me faltaba para llegar a mi destino y así ver si me convenía llegar a hospedarme en un hotel en el pueblo más cercano, pues temía que en todo el camino hubiera niebla o peor aún, que lloviera. Después de una profunda pero rápida reflexión sentado en mi coche en medio de la nada, decidí continuar y ver si la niebla continuaba hasta llegar al pueblo, de ser así me quedaría a dormir en un hotel y continuaría hasta el amanecer. A pesar de que mis nervios parecían disminuir, ya que me acostumbraba a la propia niebla, tenía la sensación de que el tiempo pasaba más lento, al mismo tiempo que mis ganas de orinar se intensificaban, y la vibración del carro no me ayudaba nada, hasta el punto de orillarme, parar el carro y bajarme a vaciar la vejiga sobre una piedra gigante que estaba al borde de la carretera. Lo malo es que al bajarme del carro automáticamente me sentí todo lo contrario a seguro, así que me empeñé en realizar esta tarea lo más rápido posible, pues temía que fuera a haber animales salvajes cerca, aparte que mi campo de visión era corto. Mis temores comenzaron a volverse realidad, ya que mientras orinaba comencé a sentirme observado desde uno de los árboles que se hallaba a pocos metros de mí. Al principio hubiera relacionado la sensación de ser observado con mi paranoia, lo que quería decir que no era nada ni nadie, de no ser porque juraría haber escuchado una débil e intangible voz que vino de ese árbol y que inmediatamente me paralizó, al tiempo en que se me erizó la piel. Como pude corrí al auto, abrí la guantera y saqué una linterna. Ya con la linterna encendida apunté hacia el árbol y para mi sorpresa no vi nada. Intentaba calmarme buscando cualquier posible explicación lógica a esa voz que claramente oí y me paralizó. Tal vez fue el miedo de sentirme observado lo que hizo que oyera algo que realmente no estaba ahí, o tal vez fue un animal lo que provocó ese ruido que percibí como una voz, no sé, pero si de algo estoy seguro es que lo sentí tan real que me hizo correr hasta el auto y prepararme para lo peor en caso de que hubiera alguien ahí. Finalmente, sin pensarlo más, opté por subirme el cierre, subirme al auto y continuar con mi camino, no sin antes ponerle seguro a las puertas.
tenía la esperanza de que al oír música dejara de pensar en tan terrible experiencia, pero esto no ayudaba mucho, ya que mi corazón seguía latiendo de manera agitada y sentía náuseas de tan solo pensar en la posibilidad de que algo realmente me acechó mientras hacía del baño. Algo desconocido. Intenté otra cosa. Poner la radio en algún programa nocturno para distraerme de mis pensamientos. Lamentablemente me encontraba en un lugar donde la señal no era muy buena, por lo que me resultó difícil sintonizar una estación que no se oyera con interferencia. Al final lo logré y pude centrarme en el programa más que en cualquier otra cosa. Volví a sentirme tranquilo y seguro, esto me ayudaba a pensar con más claridad y analizar mejor la situación a la que me había enfrentado. Aún así, preferí no pensar más en eso hasta llegar a la ciudad. Apenas eran las 9:30 de la noche, la niebla continuaba, pero eso ya no me importaba tanto después de la desagradable experiencia a la que me había sometido. Lo que sí me extrañó fue que empecé a sentir frío, un frío que aumentaba cada vez más y que me incomodaba, ya que tenía todas las ventanas del auto cerradas y un suéter que me hacía sentir calor en momentos, pero de un segundo a otro ya sentía el ambiente helado, así que miré el termómetro del auto. Vaya sorpresa que me llevé cuando vi que este marcaba 21 grados Celsius, aun cuando yo me sentía a 10. Al final simplemente pensé que era debido al susto que me había llevado hace un momento, por lo que traté de ignorar esa sensación. Igualmente comencé a sentir hambre, por lo que busqué una estación de gas en donde parar para comprar algo de comer y un café para aguantar al menos hasta llegar al pueblo. Me costó un poco, pero pude encontrar una estación pequeña e iluminada al lado del camino, por lo que me estacioné afuera de la tienda de conveniencia y me adentré en busca de algo de comida. Al principio me dio la impresión de que estaba sola, pero luego vi al cajero saliendo del baño, impresionado por ver a alguien ahí a estas horas y con esta neblina. Tranquilamente comencé a buscar lo que necesitaba, paseándome por los pasillos sin ningún tipo de prisa, sabiendo que al menos había alguien con quien contar en caso de que lo necesitara. En eso mi tranquilidad se ve interrumpida cuando, por pura casualidad, volteo hacia la ventana y veo lo que parece ser algo parado afuera de la tienda. Aún siendo de noche y habiendo niebla, podía ver que esa cosa me estaba viendo fijamente, ya que su ojo, pues solo distinguía uno, brillaba de manera exagerada. No podía asegurar que fuera una persona, ya que tenía la cabeza deformada y algo le parecía colgar de la cara, además de que una pierna se le veía ligeramente doblada, como si estuviera rota. Nuevamente no sabía qué hacer en ese momento, ya que no quería perder de vista al hombre extraño ni llamar la atención del cajero, quien rápidamente notó mi extraño comportamiento. Pasaron unos segundos antes de que el hombre se armara de valor para preguntarme si me pasaba algo, esto debido a la vergüenza de hallarse en esa situación tan extraña, supongo, yo, con voz débil y tratando de fijar mi mirada en el cajero, sin quitarle la mirada de encima al tipo, aunque fuera con el rabillo del ojo, y arriesgándome a quedar como un completo lunático, le pregunté si él podía ver a alguien afuera a escasos metros de la tienda. El cajero, tal y como lo supuse, se mostró completamente extrañado ante mi pregunta y, mirando hacia afuera en busca de algo o alguien, me respondió que no veía a nadie aparte de mí. Ahora la situación me parecía absurda, ya que no estaba ebrio ni mucho menos drogado. Pensar en la idea de que todo estaba en mi mente era igual de ridículo, pues no padecía de ningún trastorno ni enfermedad mental, ni cualquier cosa que me hiciera alucinar de esa manera. Tal vez alguien me había estado siguiendo desde no sé dónde hasta encontrarme en la tienda, lo que significaba que estaba siendo víctima de un acosador que, sin duda, sabía que yo estaba consciente de su presencia, cosa que, por parte me asustaba y a la vez me enojaba, pero aún así sabía, muy en el fondo, que en todas las posibles explicaciones a esta desagradable situación había un toque siniestro.
Cuando me di cuenta de que había desviado mi atención de la extraña criatura, al hundirme en mis pensamientos ya era demasiado tarde, pues al voltear al lugar donde la había visto parada, sentí como un escalofrío terrible me recorrió la espalda, además de un vacío intenso en el estómago. La criatura había desaparecido sin que yo la haya visto moverse o esconderse. Nada faltó para que me diera un ataque de pánico, de no ser porque tenía que controlarme al estar solo en la tienda con una persona que, podía verlo, me miraba con creciente preocupación, esto debido a mis expresiones de terror. Pensé en llamar a la policía, pero temía que, al no hallar nada sospechoso me darán por loco, además de que iban a tardar mucho debido a la zona en la que me encontraba, así que rápidamente descarté esta opción. Entonces decidí mejor simplemente tranquilizarme, comprar lo que necesitara y largarme lo más rápido posible de ahí. Ya en la caja, listo para pagar, intento disimular lo más posible mis nervios por salir a la oscuridad, ya que tenía miedo de que esa cosa me estuviera esperando ahí afuera. Pero, para mi mala suerte, la computadora, o lo que fuera esa cosa, en la que el hombre registraba la compra dejó de funcionar, de un momento a otro comenzó a fallar hasta apagarse por completo. Intentó pasarme a la otra, y última, caja, pero apenas intentó pasar el primer producto cuando la pantalla del monitor se tornó completamente azul, para después apagarse, no sin antes lanzar unos pitidos extraños. El extrañado cajero intentó de todo, pero no pudo hacer funcionar a esas malditas cosas, por lo que me dijo que iría a revisar algo a la bodega, lo que significaría que me iba a dejar solo esperando en la caja mientras iba a tratar de arreglar el problema. Dicho esto, me dejó y se fue sin decir nada más. De nuevo me sentía aterrado en pensar que esa criatura podía volver en cualquier momento ahora que estaba solo. Es como si con sus poderes hiciera que esas cosas fallaran para quedarme solo y así poder atacarme más a gusto. Estaba paralizado, viendo fijamente la ventana pidiendo a Dios que nada se asomara por la ventana, pero de nada funcionó. Estaba tan concentrado viendo a la ventana que di un salto cuando escuché que algo en los estantes cayó sin razón aparente. E inmediatamente me volteé para ver lo que se había caído, pero no vi nada en el suelo. Acto seguido volteé a la ventana y ahí estaba, solo que más cerca. Me congelé, no podía ni siquiera gritar, sentía como mis piernas se debilitaban cada vez más del terror. Aún así no podía ver el rostro de este ser extraño que, sin duda, no era una persona. Fijándome mejor vi que tenía una sudadera con el gorro puesto, lo que me dificultaba más el tratar de identificar a esa cosa. En ese momento simplemente cerré los ojos y comencé a repetirme. Esto no es real, no puede serlo una y otra vez, pues no se me ocurría nada mejor. Lamentablemente cometí un grave error al hacer esto, ya que al volver a voltear a la ventana el tipo estaba ahora tras la puerta. El corazón me dio un vuelco enorme y caí al suelo. Mis piernas no respondían, por lo que no podía pararme, así que como pude me arrastré por el suelo hacia la caja para buscar un arma con que defenderme. No me salía la voz, por lo que pedir ayuda era inútil. Afortunadamente encontré un martillo, pero al intentar agarrarlo tiré un estante pequeño de dulces que se hallaba sobre el mostrador, pues la mano me temblaba y no podía agarrar bien las cosas. Arrinconado y escondido en una esquina, oí como si se abriera la puerta de la entrada, pero no alcanzaba a ver nada, por lo que me preparé para lo peor. Con el arma en mis manos pensaba que esa cosa me estaba buscando, pues oía pisadas del otro lado del mostrador que, lentamente se dirigían hacia mí. Afortunadamente el estante que tiré hizo suficiente ruido como para alertar al cajero, que rápidamente acudió al lugar para ver qué pasaba. Yo, agarrando fuerzas de donde fuera, salí corriendo de la tienda, con el martillo, y rápidamente metí la llave a mi carro para abrir las puertas lo más rápido posible, pero esta se atoró, por lo que en un intento desesperado por entrar en el carro rompí la ventana de la puerta con el martillo y me corté la mano. Encendí el carro y pisé el acelerador.
No dejaba de pensar en no voltear atrás por ninguna razón y concentrarme en llegar a la civilización lo más pronto posible. Estaba tan asustado que no me explico cómo es que pude lograr conducir ahora que lo recuerdo. Es en ese momento que delante de mí veo al mismo hombre que había visto en la tienda. Tenía la cabeza desfigurada y lo que le colgaba de la cara era su ojo salido. Gracias a la neblina no tuve tiempo de verlo desde antes y alcanzar a frenar, por lo que lo esquivé y me estrellé con un árbol. Pasaron los minutos y comencé a recuperar conciencia de lo que había pasado. Estaba herido, tenía cortadas por todas partes, pero podía salir de ahí y gatear para pedir ayuda, pues no estaba tan grave, por lo que traté de salir del carro y, una vez afuera, llamar a emergencias, pero mi celular estaba destrozado. Así que no me quedó de otra más que tratar de gatear hasta encontrar ayuda. De pronto el carro estalló en llamas. Afortunadamente estaba lo suficientemente alejado, por lo que no me pasó nada, de no ser porque la criatura salió del fuego dentro del carro y me comenzó a arrastrar hacia las llamas. Finalmente, justo cuando estaba a punto de ser devorado por el fuego, despierto en una ambulancia rumbo al hospital del pueblo. A la mañana siguiente, estaba casi recuperado. El doctor me dijo que el cajero que estaba en la tienda llamó al 911 cuando oyó el choque del carro, pues solo recorrí 100 metros antes de estrellarme, y que cuando me encontró estaba inconsciente. Rápidamente me sacó del auto, pues temía que se fuera a incendiar. También mencionó que es muy peligroso conducir con niebla y en la noche, ya que hace muchos años un hombre que conducía ebrio chocó, al desviarse de la carretera, con un árbol y murió de camino al hospital. Fue una experiencia horrible, ya que se le había salido un ojo y su cabeza se había desfigurado por el golpe. Lo entendí todo, pues resulta que lo que había orinado la noche anterior no era una piedra, sino un memorial puesto en el lugar del accidente para recordar a este hombre, cuyo espíritu se enojó por eso. Una semana después de aquel incidente, decidí ir a la estación de gas a agradecerle personalmente a la persona que salvó mi vida, además de disculparme por la actitud tan extraña que tuve esa noche. No le quise contar lo del hombre. No creo que esté de más el decir que al pasar por el memorial, lo vi parado detrás del árbol que, supongo, le causó la muerte, y sí, estaba viéndome. Espero que les haya gustado las 3 historias de terror. Denle like y suscríbanse.